¿Quieres? Tú me dices. Ok. Hoy vamos a explicar qué es usted. ¿Es usted monoteísta? Muchas personas tenemos esta idea muy simple que solamente creen en un Dios, pero va más allá. Vamos a ver. El primero es la definición. ¿Qué es monoteísmo? El monoteísmo ha sido definido como la creencia en la existencia de un solo Dios que creó el mundo todopoderoso y que interviene en el mundo. Por ejemplo, el Dios de los islámicos no interviene en el mundo. Lo crea, pero no interviene. Pero el monoteísmo es la definición de un solo Dios que creó el mundo, es todopoderoso e interviene en el mundo, pero adicionalmente es un ser único e indivisible que es independiente de la creación. ¿Okay? Es importante esa parte. Indivisible. No hay manera de dividirlo. Y es uno solo. Eso es lo que realmente significa en hebreo ejad, una sola unidad. De acuerdo con lo dicho, ¿es usted monoteísta? Vamos a hacerlo. Hay otra forma de monoteísmo y lo vemos en las creencias de las personas. Uno puede decir a toda la congregación lo que es, y hay personas que tienen diversos matices. El primero es monoteísmo exclusivo, solamente eso. Monoteísmo inclusivo, porque lo ven de una manera más personal. Y monoteísmo pluriforme, que se llama realmente panteísmo, que al reconocer a varios dioses distintos postulan una unidad subyacente. O sea, hay gente que dice que hay varios dioses, pero este es el que le voy a dar más fuerza. No puede existir tal cosa como varios dioses, usted le da importancia a uno. Si hay varios dioses, usted tiene panteísmo. Usted se cree que el plátano es un dios y todas las cosas son dioses. ¿Ok? Y eso no puede existir. Solo puede haber una idea básica de monoteísmo. O creemos en uno solo, sin excepción, o no creemos en nada, o creemos en un montón de ellos, porque hay gente como por ejemplo los hindús que tienen miles de dioses, uno para cada cosa. Otra forma de monoteísmo, el monoteísmo se distingue de enoteísmo, que es un sistema religioso en el cual el creyente adora a un Dios sin negar que otros puedan adorar diferentes dioses con la misma validez. Un ejemplo, cuando uno ve que un pastor escribe, esto es lo que mi Dios piensa, usted está inventando dioses adicionales. O existe un solo Dios, o no existe. Alguien tuvo que crearlo en el universo, así que tiene que existir aunque sea uno. Pero cuando usted empieza a decir, bueno, nosotros adoramos a nuestro Dios a nuestra manera, los islámicos lo adoran a su manera, los budistas a su manera, son la cosa, el budismo no tiene Dios, ¿okay? Si usted empieza a decir que cada uno y yo respeto la manera de cada uno, quiere decir que yo creo que ellos también son dioses. Entonces usted es pluriforme. ¿Usted le gusta tener qué? Muchos dioses. Usted cree que existen muchos dioses. Y solo existe uno, el que creó el universo. Esto es importante, uno solo. Monolatrismo es el reconocimiento de la existencia de muchos dioses, pero con la adoración consistente a una sola deidad. Por ejemplo, la Trinidad. Hay tres, pero uno de ellos es el más fuerte, que es el más. Decídase. No puede haber tres, solo puede haber uno. Monoteísmo significa que amo única y exclusivamente a uno solo, indivisible. O se mete de acuerdo con esa, o usted es panteísta. Usted cree en cualquier tipo de Dios. Vamos a la siguiente. Las culturas monoteístas. ¿Cuándo comenzaron a surgir estas culturas donde solo había un solo Dios? En la época primitiva, en la civilización de Sumeria, más tarde babilónica, había muchos dioses, pero tenían uno o dos en particular. En Egipto, Amenhotep IV introdujo inicialmente el ateísmo en el año 5 de su reinado, o sea, en el año 1348 a 1346, antes de la era común. Durante la 18ª dinastía del Nuevo Reino, él levantó Aten. Así se llamaba el dios de él. El dios de él era una vez
una deidad solar egipcia relativamente oscura que representaba el disco del sol al estado del Dios supremo en el panteón egipcio. O sea, él comenzó a darse cuenta y decir que solo existía un Dios sobre todo, y era el sol. Y comenzó a adorar el sol. El sol se paraba y lo adoraba. Gracias porque apareciste otra vez. Se ocultaba, ve a descansar. Gracias porque apareciste otra vez. Ve a descansar. Y comenzó a decir, este está superior a todos los demás. ¿Se acuerdan? Anubis, un montón de estos locos. Ellos comenzaron, él comenzó a adorar a este Dios. Obviamente, la gente no le gustó, especialmente los que adoraban a los demás dioses. Porque preguntaban, no, momento, si el faraón adora a uno solo, nosotros estamos perdidos. No va a haber nadie que venga a nuestros lugares y que nos ofrezca y nosotros tengamos dinero. Así que lo fusilaron, lo mataron. Encontró la manera de destronar a un faraón y eliminaron y otra vez volvieron a sus miles de dioses que tenían que... Okay. Pero al menos él intentó tener uno solo, que se equivocó de Dios. El sol no es un Dios, es una estrella, pero él no sabía eso. Vamos a otra persona. Uno que estuvo bastante cercano es en el siglo VI antes de la era cristiana. Un tipo llamado Zoroastro, era un monje, se enteró de que cierta cultura tenían un solo Dios. Y él dijo, wow, esto es más lógico, un solo Dios. Y decidió hacer su propia, ¿qué? Filosofía, religión. Y agarró y dijo, en la supremacía de un Dios sobre todo, llamado, basta, como el creador de todos y el primer ser antes que todos los demás. Ajá. El zoroastrismo no era estrictamente monoteísta porque veneraba a otros yasatas junto con Marta. Ya saben de dónde viene el nombre del cargo, ¿ok? Es de un Dios. ¿Cuántos quieren tener un Marta? No, más. Eso es un equivocado. Sigamos. Ese zoroastrismo existió más que nada en el imperio persa. ¿Se acuerdan quién agarró el imperio persa? Agarró a los babilonios. Y después, durante el tiempo en que estuvieron los judíos presos en Babilonia, ellos oyeron acerca de Zoroastro y toda esa gente. Muchas de las palabras que ellos tienen las trajeron y las unieron al judaísmo y permanecen hoy en día. Culturas monoteísticas también está en la teología hindú antigua. Esto es del siglo VII antes de Cristo. Mientras tanto, era monoteísta, pero era estrictamente monoteísta en la adoración porque todavía mantenía la existencia de muchos dioses. Lo malo del panteón hindú es que hay aproximadamente 450 dioses conocidos. De repente hay que tener un libro y ver cuál es el que estamos adorando, cuál es, ¿cómo se llama? Ajá, el otro también. O sea, hay que tener una enciclopedia. Estos eran imaginados como aspectos de un Dios supremo. O sea, ellos llamaban este Dios Brahma. Era un montón de dioses que formaban parte de uno solo. O sea, no es que él fuera un solo, sino que estaba constituido por un montón de dioses todos. Si se dieron cuenta, todo esto empezó en el año 1300. ¿Se acuerdan que acabamos de ver 1300 a.C. con un tipo llamado Amenhotep que creó una religión de adoración del sol? Había alguien que ya existía, había un pueblo que ya existía en ese tiempo, ¿se acuerdan? Sí. Un pueblo que había escapado de Egipto. Y ese pueblo se llamaba el pueblo judío. El judaísmo fue la primera religión en concebir la noción de un Dios personal, monoteísta, dentro de un contexto netamente monoteísta. El concepto de monoteísmo ético que sostiene que la moralidad proviene solamente de Dios y que sus leyes son inmutables, no se pueden transgredir, no se pueden eliminar, no se pueden cambiar. Eso quiere decir que si Elohim hizo la Torah, esto no se puede cambiar desde el momento en que él entregó. Y sabemos que él entregó aproximadamente en el año 1600
Después de él vinieron todas las demás religiones. Lo que hicieron es copiarse. Se dieron cuenta, esta gente tiene un solo Dios, ¿por qué no lo aplicamos a nosotros? Sigo hablando. Primero ocurrió en el judaísmo, pero ahora es un principio de la base de la mayoría de las religiones monoteístas modernas. ¿Cuál principio? De que toda la moralidad proviene solamente de Dios y que su ley es inmutable. Y hoy está incluido en el zoroastrismo, que todavía sí existe, el cristianismo y hasta el islam. Todos ahorita tienen la misma base. Las leyes son dadas por el creador del universo. El judaísmo durante el siglo VIII antes de la era cristiana, o la era común, la adoración de Yahweh en Israel estuvo en competencia con muchas otras sectas, llamadas colectivamente Baal. ¿Se acuerdan el nombre? Acá dice Baal, pero no era un solo Dios, era un montón de creencias de un montón de dioses. Baal significa todos los demás dioses que querían competir contra el verdadero y único. Los libros más antiguos de la Biblia hebrea reflejan esta competencia como en los libros de Oseas y Nahum. Lamentan la apostasía, o sea, lo sucio, lo bajo del pueblo de Israel, amenazando con la ira de Dios si no renuncian a sus cultos politeístas. O sea, había muchos judíos en ese tiempo. Te adoro, Yahweh, lo más grande del mundo. Oh, Elohim de Israel. Y de vez en cuando estaban con la estampita de la Navidad. No sirve. Y tenían otra estatuita. A ti te pido, o sea, una por acá y otra por acá en caso que no se metan de acuerdo. La antigua religión israelita era originalmente politeísta. ¿Cómo sabemos eso? ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Ustedes saben cuál es el trabajo de Abraham? Era cuidar las estatuillas de No, ellos hacían estatuitas junto con su padre. Tenían un monopolio, las hacían de arcilla de diversos dioses y las vendían. Increíble que un hombre que tenía como cientos y cientos de dioses y los hacía y se los regalaba a la gente para que tuvieran. Como por ejemplo hoy ustedes van y ven estos lugares donde hay por ejemplo con vírgenes, con muñecos, con todo tipo de cosas. Ese es el trabajo de Abraham. Y en ese trabajo de Abraham, Elohim se le apareció y dijo, todo eso que está ahí son estatuas. Puedes romperlas todas. Y él, antes de ese día, la rompió todas a su padre y su padre lo acompañó. Porque él dijo, solo existe uno y verdad. Y no podemos hacer estatuas al cielo. Pero la gente, los antiguos, los que realmente creen en todo eso, los verdaderos judíos que empezaron desde el tiempo de Adán y Eva, muchos de ellos eran politeístas, adoraban a otros. La antigua religión israelita era originalmente politeísta. Los israelitas adoraban a muchas deidades, incluyendo a Baal, a Sera, a Astarte. Esos no son dioses, son simplemente nombres. Yahweh era originalmente el Dios nacional del reino de Israel y del reino de Judá. Yahvé crecía cada vez más, militante en su oposición a la adoración de otros dioses. Y el rey Josías impuso una forma estricta de monoteísmo, que se destrozó con todo. Y impuso uno solo. Si encuentro a alguien adorando a otro Dios que no sea este, lo lapidamos. ¿Sí? Después de la caída de Judá a Babilonia, un pequeño círculo de sacerdotes y escribas se reunieron alrededor de la corte real exiliada como el único Dios del mundo. ¿Lo desarrollaron ellos? No. Él se lo había dicho en él, pero ellos creyeron que estaban desarrollando las cosas y comenzaron a pensar que ellos podían hacer las cosas. Ahora venimos a la religión de Abraham. Hay tres grandes vertientes de la religión de Abraham: judaísmo, ¿cuál es el otro? Islamismo, ¿y qué más? ¿Y? Cristiano. Entonces, se consideran monoteístas todas las religiones que sirven a Abraham, al pacto de Abraham. En el judaísmo, Talmud Babilónico Sanedrín 63b, no consideran al cristianismo como una forma pura de monoteísmo por la Trinidad. O sea, ¿cómo puede ser monoteísta si tienes a tres? No, porque los tres están metidos. Tienes tres. Si yo agarrara en tres pedazos de plastilina de diferentes colores y los uno, ¿forman una sola plastilina de un color? No.
Son siempre tres plastilinas metidas en una sola. Siempre hay gente que dice, no, pero recuerda el agua que se convierte en hielo y que también se puede convertir en gas. Es una pregunta, ¿por qué llamamos hielo a hielo? Porque tiene forma de hielo. Exacto, no porque tiene forma, porque la estructura es diferente a la del agua. Están formados por la misma cosa que el agua tiene, pero la estructura es diferente. Si yo tengo una estructura diferente desde mi esposa, ¿significa que cuando yo y mi esposa estamos juntos somos una sola estructura? No. Ella sigue teniendo la piel suave y yo como la gana. Es que es verdad, seguimos siendo diferentes. No, es que nosotros estuvimos juntos, tuvimos un hijo, los tres ahorita somos uno solo. No, el hijo es diferente. Cada uno de nosotros es diferente. No hay manera que los tres se amalguen en uno, no existe forma de amalgam. El Islam tampoco reconoce al cristianismo moderno como monoteísta, principalmente debido a la doctrina cristiana de la Trinidad. Argumenta que no era parte del cristianismo monoteísta original como lo predicaba Yeshua. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué decía Yeshua? Bueno, solo él. Yo no entro ahí porque él es el único bueno. Yeshua mismo dijo, yo no soy Dios. La pregunta es por qué insisten en agarrar sus palabras y decir que él dijo todo lo contrario. Los cristianos argumentan que la doctrina es una expresión básica del monoteísmo, alegando que la Trinidad no consiste en tres deidades separadas, sino en tres personas. ¿Es la misma cosa? Llames deidades, piedras, rocas, sillas, son la misma cosa. Aquí tenemos sillas prácticamente idénticas unas a otras. ¿Podemos unirlas a las tres y formar una sola silla? No. Siguen siendo tres separadas entidades. Y si usted dice que son tres personas, sigue siendo tres personas. Sigamos. Este caballero que está aquí, que es Maimónides, según el Yosef HaTorah de 1.7 de los 13 principios de la fe de Maimónides, que esta congregación lo siga al pie de la letra, el rabino español dice, Dios, la causa de todo, esto no significa uno como uno en un par, ni uno como en una especie, que abarca a muchos individuos, ni uno como en un objeto que se compone de muchos elementos, ni como un solo objeto simple que es indefinitivamente indivisible. O sea, ¿podemos dividir a Elohim? No. Más bien, Dios es una unidad y a diferencia de cualquier otra unidad, posible. O sea, es una sola unidad. Igual que el caballero aquí es una sola unidad, la dama es una sola unidad. Cada uno de nosotros somos... Hay una cosa interesante que siempre dicen, es cierto. El molde se rompió con cada uno de nosotros. Somos todos diferentes. ¿Ok? Si se dan cuenta, somos todos diferentes. No tiene nada que ver con belleza. Mucha gente, no, pero aquella es más alta, más flaca, más cuestión, parece una misa. No tiene nada que ver. Porque hasta las mises, muchas de ellas pierden. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas van a concursar aquí? 24, creo, ¿no? Y al final queda una. No, todas se comportan y ahorita hay una sola mis. No es que hay una sola mis. Hubo 23 que se fueron para su casa. Pero una sola quedó. ¿Ok? Vamos a ver así. ¿De dónde surge esta idea estúpida de la Trinidad? Si Jesús, Yeshua, no lo dijo, si él no dijo que hay tres en uno, ni él mismo se consideraba yo no soy Dios ni parte de Dios, ¿de dónde salió esta idea? Hubo un montón de locos, que es la única palabra, o sea, gente cuerda no son. No es que los padres de la iglesia, algunos eran unos borrachos, o sea, no pueden ser padres de la iglesia. Había uno hasta que se cortó los testículos. Entonces, ¿podemos creer a la gente que se corta los testículos y no venga a decir algo? Yo digo, sí, pero él quería ser más santo que todo. Él quería ser más santo que todo. Todo este demonio fue promulgado por el primer concilio de Nicena, celebrado en Nicena, Turquía, convocado por el emperador Constantino, que era un ateo completo, declarado, en el año 325. Fue el primer concilio ecuménico. Esa es una palabra que les debe tener miedo.
Cuando todos nos reunimos para que lleguemos a un acuerdo todos, como por ejemplo hoy por hoy, a nivel, por ejemplo, de aquí o de Venezuela, hacemos una versión ecuménica política y nos reunimos todos los políticos de Venezuela y todos estamos de acuerdo en un solo lineamiento. ¿Sucede? Comunismo es comunismo, capitalismo es capitalismo y no hay forma que los dos se cuadren. No existe comunismo capitalismo, no existe. Tal cosa no existe. Usted es comunista totalmente de un lado, es capitalista totalmente del otro, pero no existe en medio. Entonces, podemos aplicar eso y decir que hay un ecuménico, todas las iglesias nos podemos poner de acuerdo y decidir, nosotros junto con la católica, decidir, ustedes pueden poner sus imágenes, pero nosotros no se la valemos. No podemos hacer eso. Nosotros no andamos con gente que cree que son 4, porque ellos dicen que son 4, la Trinidad más la Madre del Universo. La madre de Dios, o sea, la co-creadora de Dios. No puede haber 4. Si tenemos problemas con 3 en 1, imagínense 4 en 1. Vamos a ver. Aquí está. Las tradiciones cristianas ortodoxas y la mayor parte de los protestantes siguen esta decisión que fue reafirmada, puesta en papel, en el año 381 y el primer concilio de Locos en Constantinopla. Y alcanzó su pleno desarrollo a través de la labor de los padres de Capadocia que estaban chiflados completamente. Aquí opinamos mucho sobre los padres de la iglesia siempre y cuando algo de lo que era tengan, cuando los vemos, los apartamos. Solo ciertos, algunos de ellos tenían claridad. ¿De dónde surge esta idea de la Trinidad? Consideran a Dios como una entidad trinitaria, llamada Trinidad, que comprende 3 personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Dónde sacaron Dios el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no aparece en ningún lado, sino cuando Dios habla. ¿Sí? Y Dios dijo, hágase la luz. Y el Espíritu hizo. El Espíritu de Elohim estaba sobre la tierra y todo estaba desordenado y vacío y Elohim. La voz de Él es la que da fuerza. Por ejemplo, cuando ustedes nacieron, ustedes no se dieron cuenta de eso. Su mamá solo estuvo ahí, gozaron, mamá y papá. Fue una época difícil, tuvieron que hacerlo, no había otra manera. Wow, no sé, lloraron, oraron durante 4 o 5 horas para poder realizar ese acto santo, sagrado. Por embuste, tenían ganas, lo hicieron y estuvieron, y de ahí salió el niño. Pero cuando salió el niño, cuando concibieron, y el niño salió para afuera, Dios le dio un soplo de vida y comenzó a hacer el corazoncito así. Esa parte nunca la veo, nunca hablamos de eso. Siempre hablamos que los dos hicieron chaca chaca y sucedió el niño. 9 meses después, ¡pum!, salió. ¿Ven qué tal? De leche y hace leche. Eso es todo lo que hace un niño. Pero no nos dimos cuenta de algo. ¿Por qué está vivo? Porque le ensoplaron aliento de vida. El aliento de vida, ese aliento que sale de la voz de Elohim, es lo que significa el Espíritu. Es el Espíritu Santo de Elohim. Así se llama literalmente en la Torah. Espíritu Santo de Elohim. Es de Él, proviene de Él. Estos 3 se describen de la misma sustancia, totalmente diferente. Y afirman que el hombre, Dios, Jesús, como Dios encarnado. Eso sería la cosa más loca. Dios no cabe en todo el universo y de repente se encarna en una sola persona. Debería haber unas peleas internas buenísimas. Los efectos especiales se quedaron cortos con esa pelea interna ahí. Pero ellos nos dicen que sí. Estos cristianos tampoco creen que una de las formas, figuras divinas es solo Dios. Y los otros 2 no son sino los 3 que son misteriosamente Dios y uno. El universalismo unitario, los testigos de Jehová, los mormones y otros grupos tenían razón. Pensamos que eran unos locos, no, ellos tenían algo de razón. Sí, decían que Yeshua no era Dios. Así que la próxima vez que vea un testigo de Jehová, abrázalo, gracias. Tú tenías razón. Yo pensé que era un loco. No, tenía algo de razón. ¿Ok? Y el universalismo unitario siempre dijo, hay uno solo.
La pregunta es, ¿qué cree usted? ¿Usted definitivamente es monoteísta o no? ¿Son monoteístas o no? Sí. No, pero díganlo con convicción, ¿sí o no? Sí. ¿Es usted uno de los seguidores de Yeshua, el Mesías de Israel, palabra viva de la Torá, que fue escrita por él? Seguidor del único indivisible Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, cuyo nombre en la Torá es Yahweh. Sí, lo soy. Si usted no es seguidor del Dios bíblico del Pentateuco, usted no pertenece al verdadero Dios que fue creador del universo. Todos los demás son embustes. Y menos no siga con ninguno que tenga que ver con el sol. Que se baja, bienvenido, se va, adiós. O sea, es lo más ridículo que puede haber. Solo una cosa, mucha gente me ha escrito y me ha dicho, pero ¿qué pasa con el Dios de los budistas? Los budistas no tienen Dios. Los budistas lo que tienen es que ellos supuestamente están todo el día así, sin comer nada, o para mentir. Buda comía y bebía, y también hacía su necesidad. Solo que alguien, como lo veía así como santo, le traía comida. ¿Qué pasa si hoy por hoy hay alguien como Buda allá afuera, haciéndole así toda la vida las cosas? ¿Qué sucede? Alguien le va a traer comida. Así que va a tener que salir de su estado loco y comenzar a trabajar. Dios dice que hay que trabajar 6 días a la semana y un día le da su honra al verdadero Elohim, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Puedes poner la otra? A todos los que nos están viendo, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Si les gusta la versión, le gusta. Y queremos oír sus comentarios, sin ofender. Gracias.